Sean todos bendecidos. Vamos a ver, eso hay que verlo. Está muy alto, lo resolvemos inmediatamente. ¿Mejor? Bueno, tengo que creer con... Ese es mi esposo. Está diciendo, está muy alto, pues tengo que tomar acción. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Recuerde siempre que estar contento es una decisión. Lo seguiré diciendo hasta que usted lo internalice y lo haga parte de su psique. Es una palabra de psicólogo. De su psique. Vamos a la palabra y vamos a ir directo. Si usted quiere saber de las iglesias primitivas anteriores, vaya al Facebook o vaya al YouTube y búsquelo. Porque vamos directo a Sardis, que es la iglesia que nos corresponde para la mediodía tarde de hoy. Bueno, ya casi. Oye, voy a ampliar un poco para los que tienen ahí como que los espejuelos no están todavía proveyendo lo suficiente. Vamos a estar aquí hablando un poco de ya Sardis, que implica el periodo desde los años 1520 después de Cristo al 1750. Se le conoce como la iglesia de la Reforma. Aunque ahí, si puede ver, dice que es la iglesia muerta. Porque es cuando la iglesia inicial llega a la condición más lamentable de lo que podía haber sido. Y aunque aún estamos en el tiempo final de la Odisea, que dice ahí que es la iglesia tibia, que sigue siendo el reto de la iglesia para este tiempo, no hemos vuelto a llegar al nivel de muerte espiritual que tuvo Sardis para los años 1520 al 1750. Sardis hoy día es Irán. Allá es donde está el Bembé. Yo no necesito pasaporte en estos momentos, no tengo ningún interés de moverme de aquí, pero tenga su pasaporte espiritual listo. Sardis hoy día es Irán, está ubicado 50 kilómetros al suroeste de Tiatira, que fue la última iglesia que estuvimos viendo el domingo pasado. Sardis significa los que salieron o los escapados, los sobrevivientes, todo está relacionado. Los escapados, los que salieron, los sobrevivientes. Son famosos o fueron famosos por sus producciones ricas de lana, tenían mucho ganado y producían mucha lana, y también tenían una gran producción de metalurgia, lo que se usa para hacer las monedas. Así que ellos producían, la mayoría de su dinero era en monedas. Tenían minas de oro, así que eso facilitaba el negocio de las monedas, el oro, etc. Pasó a manos de los romanos luego de que la reconstruyeran por un fuerte terremoto que la dejó devastada. Y los romanos fueron los que invirtieron ahí. Vamos a ver que la próxima iglesia también es un lugar que geográficamente hablando es bien susceptible a los movimientos telúricos de gran impacto. Así que no sería de extrañar que este es el lugar donde está destinado a ocurrir en gran forma o de forma directa todo lo que vamos a estar viendo a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Se circunscribe a esa área geográfica, así que cuando usted vea y veamos que habla de terremotos, de catástrofes, que esa área geográfica ya de por sí es bien susceptible ¿a qué? A los movimientos telúricos o a las erupciones. ¿Sabe que está por ahí eruptando volcanes? Así que no sé si usted tiene su pasaporte al día, pero bueno, por si acaso, téngalo al día, dice el pastor. Y si lo dice el pastor, por algo es. Así que ellos tenían dioses, como todas las ciudades anteriores que hemos visto. Sus dioses primordiales eran la diosa Cibeles, que es la diosa de la fertilidad, y Artemisa, a la cual le dedicaron un templo completo, que es la diosa de la luna. Así que ellos adoraban la luna.
Hablando de lo que establece la palabra para la iglesia de Sardis, dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus. Recuerde que 7 es el número de la perfección. El que tiene los 7 espíritus de Dios, y los vimos al principio, que son las 7 facultades del Espíritu Santo. Recuerde que están en Tesalonicenses, luego puede ir a buscar los mensajes anteriores y repasarlo. Y las 7 estrellas dice esto. Así que del saque él está diciendo, yo soy el que tiene toda la autoridad, yo soy el que tiene todo el control, la autoridad completa es mía, las 7 iglesias son mías, las 7 estrellas y sus líderes son míos, todo es ¿de quién? De Dios. Dominio total, por si acaso tenía duda, Él es el que tiene el dominio total. Dice aquí, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y ya creo que ustedes se pueden percatar que aquí no hay ninguna felicitación. En todas las demás vimos felicitaciones, después pues tú sabes lo que hay que corregir. Pero llegamos a un periodo en la historia en que no hay ninguna felicitación de parte de Dios ni de Jesús al ángel y del ángel a Juan y de Juan hacia nosotros para el estado en el que cayó la iglesia de Sardis para este tiempo. Y dice aquí, tienes nombre, tienes fama, te haces llamar a iglesia viva, pero estás, wow, esto es bien fuerte del saque. Dice, estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están a punto de morir. O sea, lo poquito bueno que aparentemente todavía quedaba. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las, aunque es para Sardis, a las, y sigue siendo para todos nosotros. Y mira, vamos a ir un poco sobre este asunto de la condición en la que estaba la iglesia de Sardis en aquella época. Dice, estás muerto. Y obviamente se refiere a la muerte espiritual. Estás muerto espiritualmente porque la iglesia, o lo que se hacía llamar iglesia en aquel tiempo, porque quiero que sepa usted que hay gente que se hace llamar cristiano. Igual hay iglesias que se hacen llamar ¿qué? Iglesia. Pero quizá, dice aquí, que tienen fama y no necesariamente están vivas espiritualmente. Y nos está haciendo un llamado a la iglesia en colectivo y en individual a que no solo parezca que somos cristianos, no solo nos vistamos como cristianos, o hablemos como hablaría un cristiano, sino que espiritualmente procuremos el fuego del Espíritu, el estar vivos espiritualmente, el tener una relación. Fíjese que fue lo que Dios le señaló a la primera iglesia en Éfeso: nunca pierdas el primer amor, nunca pierdas la relación. Religiosidad versus relación. Dice aquí que el estado de muerte espiritual al que había llegado la iglesia, o lo que se hacía llamar iglesia en aquel entonces, para beneficio de los emperadores y del gobierno, estaba en un estado espiritual de muerte. En religiosidad total, la santidad era más falsa que nada, la humildad que decían tener era falsa, y el amor era solo por apariencia. Ese es el estado en el que había caído aquella
iglesia. Y le dice, sé vigilante. ¿Sé qué? ¿Qué nos dice hoy Dios a nosotros? No te duermas, no te confíes, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y su situación era el claro resultado de cuando todo lo que te rodea del mundo entra a la iglesia y mata la palabra y asfixia la palabra. Es el claro ejemplo que Jesús nos da en la parábola de la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y un poco de levadura ya había logrado leudar o matar espiritualmente prácticamente a toda la iglesia. Y le dice, presta atención porque crees que eres lo que no eres. Y Dios nos está diciendo hoy, asegúrate que eres lo que dices que eres. No te compete asegurarte que el del lado dice ser y es, sino tú asegúrate, sé vigilante, que lo que dices ser sea lo que verdaderamente eres y que no solo tengas fama de ser iglesia. Qué fuerte. Presta atención para que no muera lo que está ¿qué? A punto de morir. Venimos de la iglesia del Éfeso que recibió un gran fuego espiritualmente hablando y llegamos a un punto de lo que le está diciendo es ha llegado a una llama, una pequeña llama que ya está a punto de ¿qué? De extinguirse. Ya está a punto de ¿qué? De morir. Ya están ciegos espiritualmente. Ya están sordos espiritualmente. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen. Estás desorientado, estás perdido, estás muerto. Porque el que sale en un barco y se desorienta y se pierde, lo dan por. ¿Es correcto o no es correcto? Así que le dice, despierta iglesia. ¿Qué nos dice hoy Dios a nosotros? Despierta iglesia. Lo recibido. Y ahí le dice, recuerda, acuérdate, lo que has ¿qué? Recibido. Lo que has ¿qué? Oído. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué hemos oído? La palabra. Y aquí la palabra había estado cerrada y él le dice, tienes que acordarte. ¿Dónde tendría que estar su palabra? Físicamente no la tenían. Y él les hace un llamado a esa iglesia, miembros e iglesia en colectivo, acuérdate de lo que has oído. La palabra es lo que te va a decir y a declarar tu verdadera condición. No es el vecino, no es el hermano. El pastor puede tener una perspectiva y puede querer corregirte en amor, pero la palabra es lo que realmente te va a decir en qué condición tú te encuentras. Si eres lo que dices que eres. Por eso la palabra nos dice, cuidado, no señales, no sea que caigas en peor condición. Con la misma vara que mides, serás medido. Antes de sacar la paja del ojo del vecino, mira tú la viga. Por eso el llamado de Dios es a la iglesia en que te mantengas en la palabra. Y la palabra que has escuchado y que has recibido y que has guardado, y cuando dice guárdala no es de guardarla en el bolsillo. Cuando dice guárdala es de ponerla en obra. No es de guardarla, es de guardarse de no hacerla, de no ponerla por obra. Y arrepiéntete. Y dijimos ya que ese arrepentimiento es una vuelta completa de 180 grados. No es solo que sepas que estás mal, sino que te arrepientas y hagas lo que está bien. Y sigas el camino que ya la palabra ha establecido. ¿Cuántos dicen amén?
la palabra, lo que has recibido, lo que has oído. Y ese fue el objetivo principal o el logro más grande que tuvo en ese tiempo lo que fue la Reforma Protestante. ¿Cuántos están listos para eso? Dice aquí, pero tienes unas pocas personas. ¿Unas cuantas? Yo quiero que sepas que en las iglesias siempre hay unas pocas personas. Esto no lo está diciendo Miriangeli. Esto lo está diciendo Jesús. Porque ya yo les he dicho, y lo dijo Pablo, van a entrar lobos, van a haber cabras en vez de ovejas, va a haber cizañas junto con el trigo, van a haber escorpiones, y eso lo va a haber en todas las iglesias. Y lo que nos está diciendo, pero siempre hay unas pocas personas, porque Dios siempre encuentra un remanente. Dios siempre tiene y se reserva para él un remanente. Así fue en el diluvio, así fue en Sodoma y Gomorra, así con los israelitas. No los mató a todos en el desierto, ya hubiera querido. Pero siempre encontraba un pequeño ¿qué? Remanente. Y en cada iglesia hay un remanente de personas que realmente son lo que dicen ser. Dígame. Ese era el momento, mi gente. Usted tenía que decir amén. ¿Cuántos dicen sí? Dice aquí, tienes unas pocas personas. De ahí viene el asunto de Sardis, los escapados, los que lograron escapar de la iglesia papal que vimos, que es como se le conoce a la iglesia anterior, que es la iglesia de Tiatira. Y estas personas son los que lograron escapar. Estas pocas personas son los sobrevivientes. Estas pocas personas son los que salieron o lograron salir de la ceguera espiritual en los que la iglesia papal había llevado a básicamente toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado. Y cuando habla de mancha, habla obviamente de pecado. Porque una mancha en tu vida espiritual se refiere ¿a qué? A pecado, pecado, pecado. Esa palabra a nadie le gusta, pecado. Esa palabra casi ni se menciona en los altares de hoy día. Y tenemos que hablar del pecado porque seguimos luchando ¿contra qué? Contra el pecado, que mancha nuestras vestiduras. Y para presentarnos delante de Dios, nuestra vestidura tiene que estar, mi gente, blanca, sin mancha. Y aquí dice que estas personas mantuvieron sus vestiduras blancas y se mantuvieron dignas. Lo dice ahí, lo está viendo, porque son dignas. No han cedido al pecado, no han cedido a la corrupción espiritual, no han cedido al soborno económico en el que estaba sumida la iglesia. Sus vestiduras eran blancas. Mira lo que dice Apocalipsis 16, que lo vamos a ver más adelante, pero quería hacer el paréntesis. He aquí, yo vengo como ladrón. ¿Qué le dijo a ellos? Si no te arrepientes, voy a venir como ladrón. Y dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta iglesia había caído en un estado de vergüenza, en el que decían ser una cosa, pero eran otra, en los que querían aparentar vestiduras blancas, pero dice la palabra que sus vestiduras estaban manchadas de pecado, que sus vestiduras estaban manchadas de corrupción, que sus vestiduras estaban manchadas de la sangre de gente inocente, de la sangre de gente que no quiso ceder al soborno, como lo vimos que pasó con Jezabel. Así que le está diciendo aquí, y volvemos acá, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cuándo van a tener esas vestiduras blancas? Diga amén. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Oh, el nombre se puede borrar del libro de la vida. O sea que Dios tiene un liquid paper celestial. Ajá, ajá. Cuidado, vigila. Mira el que está a tu lado y dile, vigila. Mantén tu ropa blanca. Si necesitas white out,
o clorox o lo que sea, limpie. Todas las noches usted vaya ahí, limpie. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí, y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, porque sabemos que la palabra dice que aquel que no me confiese a mí, entonces yo lo negaré. Uy, eso debe estar bien feo, porque no estamos hablando de inconversos. Cuando dice lo voy a negar delante de mi Padre, no estoy hablando de inconversos. Estoy hablando de gente que se hace llamar a sí misma cristianos. Desde el año 1100 después de Cristo hasta el año 1500, durante esos 400 años, se desarrollaron lo que llama aquí unas pocas personas. Se levantaron unas pocas personas. De hecho, son 5 personas a las que se le adjudica, entre mucha gente que pudo haber participado, 5 personas a las que se le adjudica el logro de la Reforma Protestante. Entre estos están John Wycliffe, que hablamos un poco de él el domingo pasado. Está Pedro Baldo, que de ahí salen los valdenses, que fueron una de las primeras iglesias. Está Jan Hus, está Gio Savonarola, y finalmente está Martín Lutero, que es al que se le nombra finalmente como el padre de la Reforma, con el asunto de las 95 tesis. Desde los primeros pocos, y cuando decimos pocos, créeme que 5 se oyen como muchos o como pocos. Dentro de todo un sistema católico, porque así se le conoce la Reforma Protestante, que protestaba en contra de ¿qué? Del catolicismo, que era la única religión que en aquel momento existía. No había más nada. No había nada más. Así que esta Reforma Protestante, literalmente la palabra dice, se levanta a protestar contra los actos que se están haciendo y se hacen en un momento tan y tan evidentes que la gente empieza a decir, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y estas personas no son personas externas a la Iglesia Católica, eran parte de la Iglesia Católica, pero eran esos pocos que dice aquí, y le escribe el ángel a la iglesia de Sardis, que no mancharon sus ¿qué? Sus vestiduras, que se mantuvieron defendiendo lo que es correcto. Y ese tiempo fue casi de 500 años. Desde el primero, que se reconoce que es Pedro Baldo, hasta el último que se registra como el padre de la Reforma, que es Martín Lutero, fue un transcurso de 500 años. Porque durante esos 500 años se levantaba esa persona o esos pocos, y casi a la Iglesia Católica se levanta como lo que se conoce como la contrarreforma católica. Miren para allá los términos. Reforma protestante hace que se levante la contrarreforma católica. Todos ellos fueron nombrados por la Iglesia Católica como herejes. Ya yo les hablé del término herejes. Todos ellos empezaron a denunciar en sus iglesias, como yo aquí hoy, como si yo me parara aquí hoy y empezara a denunciar lo que están haciendo otras iglesias. En este momento dice que ellos denunciaron la inmoralidad y el abuso de poder de la iglesia en unión con el Estado. Empezaron a condenar las doctrinas no bíblicas del catolicismo con el fin del lucro personal. De todo lo que se inventaban siempre alguien recibía ¿qué? Lucro. Rescataron la autoridad de las escrituras y empezaron a predicarlas en el idioma del pueblo para que lo entendieran. Antes de eso se predicaba en el latín. Ellos empezaron a predicar en el idioma del pueblo y procuraron recuperar la pureza del cristianismo primitivo, regresando a los principios de la Biblia.
Estos son personas privilegiadas que tenían acceso, de las pocas personas que tenían acceso a la Biblia y de las pocas personas que entendían lo que decía que la Biblia. Y empezaron a entender que lo que estaba haciendo, lo que se hacía llamar la iglesia, y que estaban en una condición de muerte espiritual, no era lo que decía que la Biblia. Y empiezan a cuestionar, y empiezan a escribir, y empiezan a predicar, y cuando las noticias llegaban hasta los líderes, rápidamente se les decía, un momentito, ven para acá, vamos a conversar. Y después que los traían acá para conversar, los apresaban. Si no se retractaban, primero los excomulgaban, y si no se retractaban, los mataban. De esos que les mencioné, 2 de ellos murieron quemados por no retractarse. Mucha gente, para tener lo que tenemos hoy o lo que se conoce hoy como iglesias, tuvo que morir gente. Tuvo que morir mucha gente. Todavía hay sitios en el mundo donde si tú no rechazas a Cristo, ¿sabes lo que pasa? Te matan. Y nosotros estamos aquí, mira qué chévere. Pero Dios necesita, y esto no es que esté mal, pero Dios necesita que nosotros lo que decimos ser, lo seamos realmente afuera. Así que ellos fueron los que insistieron, no. Hay que venir nuevamente a la palabra. Hay que ir nuevamente ¿a dónde? A la palabra. Por eso es que Dios le dice a la iglesia de Sardis, recuerda lo que has oído. ¿Qué has oído? La palabra de verdad. Recuérdalo, guárdalo, arrepiéntete. Sabes lo correcto, haz lo que es correcto. Sabes que la palabra es la que te puede decir si estás bien, actuando bien, o si estás actuando ¿qué? Mal. Así que ellos son también los que se le adjudica las traducciones primeras de la Biblia. Pedro Baldo en el 1174 fue el primero de ellos que quedó impactado ante escuchar la historia de aquel maestro que le dice al joven, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y sabe lo que hizo? Vendió todo lo que tenía y empezó a pagar porque hicieran la transcripción de la Biblia al idioma del pueblo. Y empezó a adiestrar líderes, se le llamaban los valdeses, lo puede buscar más adelante, que eventualmente se unieron a la Reforma Protestante. Y empezó y vendió todo lo que tenía. Y se dedicó a seguir ¿a quién? A Cristo, a seguir el Evangelio. Y así en 1280 tenemos lo que se conoce como la Vulgata Latina. Ya en el 1382, Wycliffe es el primero que la traduce al inglés. Y finalmente en el 1522, Lutero, que es a quien se le conoce como el padre de la Reforma, es el que la escribe en el alemán, porque todo esto se desarrolla allá en Suiza, en Ginebra. Y él va, porque lo llaman también, le dicen, ven, vamos a hablar, vamos a dialogar. Con el mismo cuento que cogieron a los primeros. Y él fue, pero este es más listo. Este fue, dio el chiquimangue. Yo estoy hablándole de teólogos, personas con doctorado en teología. Por eso entendían lo que decía que la Biblia. Y fue, dijo el chiquimangue y se fue. O sea, aquí no me van a qué. Ustedes no me van a pillar aquí. Y dice la literatura que el rey de ese tiempo, de ese periodo, lo manda a secuestrar. Pero era para guardarlo. Porque los reyes estaban ya interesados en que hubiese o empezase a haber una separación. Porque habían reyes que, como todo, quieren agradar a Dios y hay reyes que no. Pero aún el gobierno se estaba dando cuenta de que esto no va como por donde nos han dicho que debería ir. Así que, encerrado en los calabozos de Wittenberg,
terminó de escribir lo que se conoce como la Biblia en el alemán. En el 1611, Casidoro Reina, ya vamos llegando, escribe la versión reina de la Biblia, que en el 1960 la revisa Capriano de Valera y finalmente en el 1960 tenemos la versión Reina Valera, que es la versión que actualmente se reconoce como la más exacta, ¿verdad? De acuerdo a lo que establece la Biblia. Pero es interesantísimo cómo todos ellos fueron excomulgados, todos ellos fueron rechazados, llamados herejes, 2 de ellos fueron quemados, prefiriendo morir como mártires por el Evangelio. Y ahí lo dice, unos pocos que no han manchado sus vestiduras, que no se dejaron convencer. Y después usted, si tiene tiempo, vaya y siéntese y vea las 95 tesis, porque si yo hago aquí las 95 tesis no salimos. Pero ciertamente la Reforma Protestante tuvo unos impactos y unas repercusiones que se extendieron a lo largo de lo que era Ginebra, donde inició todo, luego de eso Dinamarca, Noruega y finalmente llega en el Mayflower hasta las Américas. Dice la literatura que ya cuando llega el Mayflower hasta las Américas, el 70% de los que llegaron eran personas letradas, personas que sabían leer, que sabían escribir, y de ahí pues seguimos, y ahí es que llegan a los americanos lo que se conoce como la Reforma. ¿Nos estamos entendiendo? Así que esa reforma generó cambios no solo a nivel espiritual, sino que también en términos de educación, porque fue en Ginebra, no fue en Estados Unidos donde se creó la primera escuela gratuita ni obligatoria, fue en Ginebra que se crea la primera escuela obligatoria pública en el 1536 y para el 1559 se abre la primera universidad a toda la población allá. Y ellos son los que nos heredan y en Estados Unidos se acoge la Reforma Protestante y de ahí es que surge que cada país o cada estado de Estados Unidos exige que todos los niños se eduquen y abren universidades y todo eso. Así que espiritualmente hablando, lograron que se acortara la distancia reconociendo que no necesitábamos más intermediarios que Jesucristo. Ni papas, ni sacerdotes, ni vírgenes, ni los santos. No, el único intermediario es Jesucristo, hombre. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Así que esa reforma quitó del medio el sistema católico que dice que para llegar a Dios tenía que ser a través de los santos, de las vírgenes, de los obispos, de los monjes, de los papas y de todos ellos. El escalón, la escalera para llegar a Dios era bien grande. Así que ellos establecen que solo Jesús y su palabra, y recuperan esa palabra de Dios, es lo que realmente necesitamos para obedecer la palabra, para obedecer a Dios. Eliminaron todo esto de la distinción de pecado diciendo no hay distinción de qué. Aquí no hay distinción de pecado. Lo mismo que el que roba es igual de malo que el que mata. Así que quitaron y eliminaron todo lo que era la distinción de pecado. Establecieron que el sacerdocio es de todos. La Biblia dice que todos somos ¿qué? Sacerdotes, y hay un solo sumo sacerdote que es ¿quién? Jesucristo. Establecieron que la Santa Cena era para todos y se comía completa para todos. Y ustedes saben que ustedes y yo tenemos, gracias a eso, libertad de consumir ¿qué? La Santa Cena en cualquier momento. Porque eso era exclusivo para quienes. Y cuando se le daba la oportunidad a la gente, solo era el pan. No podían tener las dos cosas. Así que ellos nos dan esa oportunidad y finalmente insisten con vehemencia que la salvación no es por obras, que la salvación es por fe. Y que por gracia la recibimos. ¿Cuántos dan gloria por eso? Así que ciertamente establecieron grandes impactos. Todo protestante, ellos decían, debe saber leer y escribir.
Para que pueda meditar en la palabra necesita leer la palabra y entender la palabra, sin intermediario. También ellos cambiaron lo que era, o tuvo un impacto en lo que era la ciencia. Y empezaron a decir, no, usted no crea todo a ciegas. Vamos a investigar, use la ciencia. Y se crea el método científico. De hecho, los primeros científicos en ganar premios Nobel eran todos protestantes. De ahí que surge que muchas de las cosas que dice la Biblia se han podido validar científicamente. Porque la ciencia es de Dios. La Biblia dice que la ciencia es ¿de quién? De Dios. También tuvo un impacto en lo que era la visión del trabajo. Antes el que estaba trabajando casi siempre era el esclavo, casi siempre se consideraba que el trabajo era una maldición. Y se abrió la Biblia y dijo, no, el trabajo glorifica a Dios. Dios nos manda a no estar ociosos, Dios nos manda a trabajar, y se crea también en la Reforma Protestante una visión que eventualmente fue lo que nos llevó a la abolición de la esclavitud y se crearon nuevas economías. Claro, eso yo quiero que usted sepa que no todos los países, todavía hay lugares donde, como quien dice, triunfó la contrarreforma católica. Esos países como España, Francia, Portugal, aún practican de forma básicamente incuestionable lo que es el catolicismo. Y todavía no tienen educación gratuita. Usted creería que sí, pero todavía hay lugares donde la educación es para cierto grupo de personas. Así que el trabajo glorifica a Dios, hay que trabajar. Mire que está solo de hay que trabajar. También tuvo un gran impacto en lo que fue la visión de la mujer, porque entonces empezó a entenderse en la palabra cómo Jesús, cómo la palabra, cómo Dios manda a que se trate a la mujer como vaso frágil, dándole honra. Así que cambió la visión que se tenía hasta ese entonces de lo que era una qué, del trato que había que darle a una mujer. Y finalmente trajo lo que fue la separación de poderes. ¿Y qué establece esa separación de poderes? Lo que establece y se basa en la palabra que dice que el corazón del hombre es engañoso. Y que como el corazón del hombre es engañoso y se corrompe con tanta facilidad, mira el estado en que había llegado la iglesia. Con la corrupción, el poder no puede estar concentrado en una sola persona. El poder tiene que estar dividido y ser fiscalizado y ser observado de cerca para evitar la tiranía, que sabemos que hay lugares del mundo donde hemos tenido y se han levantado grandes tiranos. Hitler, ustedes saben, los conocen. Así que todos estos cambios de la reforma, que a lo mejor yo no sé si usted lo sabía, no era solamente que lucharon en contra del catolicismo, sino que se fueron trabajando una serie de cambios que se dieron a pie de lucha. Mire, hermanos, no se dieron así como, ok, mira, nos salimos de aquí, ya vamos a hacer nuestra parte y ustedes éxito con lo suyo. No, no. Esto fue a punta de lucha, a punta de sangre, que mucha gente tuvo que morir para que usted y yo podamos predicar el evangelio libremente según la palabra. Que podamos decirle a la gente, ¿sabes qué? No necesitas intermediario. Aquí está la palabra, léela, estúdiala, escoge. ¿Cuántos dicen amén? Así que ciertamente tenemos que seguir orando por esos lugares donde todavía no se ha llegado a ese entendimiento y que pues muy pronto debe alumbrarle la duda a todo el mundo, porque la palabra dice que hasta que el último no escuche la palabra. Ajá. Así que lo que nos está diciendo este mensaje a Sardis es que podemos creer que somos sin ser. Que podemos creer que somos sin ser. Podemos honrarle de labios con el corazón lejos de él. Lo vemos que la palabra lo dice. En Mateo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podemos vernos, caminar, cantar. Y yo canto lindo. Siendo cristiana o no, voy a cantar lindo, porque ese talento me lo dio ¿quién?
Dios. El que toque ¿para quién? Para Dios. Podemos vernos como cristianos y estar muertos espiritualmente. No es hora de jugar a la iglesia. No es hora de jugar a ser cristiano. Si eso está pasando en nuestra vida, Dios nos dice, vela, arrepiéntete, recuerda lo que has oído y guárdalo. Mira lo que dice Efesios, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los. Y esto no es para los impíos. Se le escribió a Éfeso. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Mira que está, tú lo dile, aprovecha bien el tiempo. Vamos entonces, llegamos a la iglesia de Filadelfia, los beneficiados de la reforma protestante. Dice aquí que es la iglesia amada y comprende los tiempos desde el 1750 hasta el 1900, que vemos que es la próxima, que viene siendo la de la Odisea. ¿Estamos listos? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Diga conmigo, él es santo. El verdadero. Y hace ese paréntesis, que me gusta porque cada carta, antes de empezar a hablarle a cada iglesia, le hace como un paréntesis para dejarnos saber y que tengamos claro quién es él. Siempre lo ha hecho. Y si usted lo quiere notar, vaya nuevamente a los mensajes anteriores, porque en cada una de las iglesias, él habla de él antes de hablar de quién, de la iglesia. Y le dice, esto dice el santo. Y santo no quiere decir perfección. Yo quiero que usted entienda que la santidad en el cristiano no se refiere a perfección, se refiere a separación. Santidad no implica perfección, implica separación. Los santos de Dios nos separamos del mundo. Escuche lo que está diciendo la palabra. Esto dice el santo, el que nos ha santificado y cuando nos santificó nos separó. Por eso es que nosotros dice la palabra que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El sello nos separa. O así debe ser. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí el santo y dice el verdadero. Él es el que es la verdad. Solo Él es la verdad en un mundo de falsedad. ¿Él es qué? La verdad. En un mundo relativista que todo el mundo dice tener su verdad, Él es la única que, ¿verdad? En un mundo que quiere destruir la Biblia para crear ahora el humanismo o el comunismo, etcétera, Él dice, no, yo soy la única, ¿verdad? Yo soy el santo, yo soy la verdad, que quiere decir que no me pueden desintegrar. ¿Qué quiere hacer el hombre con todo ahora? Desintegrarlo. No me pueden adulterar. ¿Qué tiene que el hombre que todo lo quiere qué? Adulterar, todo lo quiere alterar. Él dice, yo soy la verdad en ti. Diga conmigo, Él es la verdad en mí. Dice aquí, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y se le conoce a esta iglesia como la iglesia misionera o la iglesia que tiene la puerta abierta. ¿Lo pueden ver ahí, verdad? Porque este es el tiempo luego de la reforma en la que Dios le dice a la iglesia, ¿estás lista para enviar misioneros hacia dónde? Hacia el mundo. Iglesia misionera. ¿Estás listo para empezar? Te abro la puerta para que entonces el evangelio, y así es que el evangelio a través de la reforma protestante se va extendiendo hacia todo ¿qué? Hacia todas las partes del mundo y todavía sabemos que existen evangelistas que van corriendo ¿por dónde?
por el mundo según Dios le envíe, haciendo ¿qué? Evangelización. Así hemos visto muchos de ellos. Yo conozco, he escuchado mucho de la obra misionera de muchos pastores, tanto dentro de sus lugares como que se van, como Satirio dos Santos, que Dios los mandó ¿a dónde? A Bután. Y a Bután se fue con toda la familia y escuchar cómo ese proceso se ha dado es impactante. El pastor Satirio dos Santos es un gran hombre de Dios, y de ahí empiezan a darse esos procesos de las misiones, de llevar y evangelizar la palabra. Por eso es que Dios dice: yo soy el que tiene la llave de la puerta, y si la abro nadie la puede ¿qué? Cerrar, y si la cierro nadie la puede ¿qué? Abrir. Así que volvemos acá a la palabra, dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Diga conmigo: puertas abiertas, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y poca fuerza se refiere a, como decía antes, porque son pocos los que se lograban ¿qué? Escapar de lo que aún estaba reinando con la contrarreforma católica. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Qué has guardado? Y Dios le da puerta abierta porque ya se había recuperado ¿qué? La Biblia. Y no van a ir por el mundo a predicar lo que decía el catolicismo, van a ir por el mundo ¿con qué? Con la palabra. Por eso ve usted aquí que sobre la iglesia de Filadelfia está ¿qué? El dibujo de la Biblia abierta, porque ellos recuperan a través de la reforma protestante la oportunidad de ¿qué? De basar el evangelio nuevamente ¿en qué? En la Biblia. La traducen y empiezan a producirla, y Dios le dice: ahora es que vamos a abrir la puerta, que esta palabra va ¿para dónde? Para todas las partes donde pueda llegar en el mundo. Así que mire lo que dice aquí: la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y se está refiriendo a que entonces cuando la palabra empieza a extenderse por el evangelio, y nosotros los gentiles, o los que somos ¿qué? Gentiles, según la palabra, empezamos a ser impactados por el evangelismo. Allá los judíos rápido empezaron ¿a qué? A protestar. Espérate, ¿cómo que la Biblia va para todas partes del mundo? Los que somos nosotros. Nosotros somos los que somos los cheches, nosotros somos los judíos étnicos. Ellos son ¿qué? Gentiles. Pero ¿y qué es lo que está pasando? Y empezaron en la sinagoga, y usted sabe que la sinagoga es donde se reúnen ¿quiénes? Los judíos. Empezaron a reunirse en la sinagoga diciendo: pero ¿y qué es lo que está pasando? Que el evangelio está corriendo por la seca y la meca, si aquí los únicos que somos escogidos somos ¿quiénes? Mire qué cosa tremenda. Los mismos que rechazaron al Mesías, los mismos que crucificaron a Jesús. Entonces mire lo que dice la palabra: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso es a ti, eso es a mí. Y a todo el que confiesa a Jesucristo, todos somos amados. Levante su mano y diga: gracias, Señor, por amarme de la forma en lo que nos amas. Y quiero que sepa que seguimos siendo los menos. Escuchen lo que le estoy diciendo. Seguimos siendo los menos. Somos los pocos que han logrado escapar. Somos pocos los que hemos logrado mantener nuestra vestidura blanca, y todos los días luchamos contra nosotros mismos, contra nuestra carne, para mantener esas vestiduras blancas, por permanecer dignos delante de Dios, ocupándonos todos los días, diariamente, en mantener una conexión con Él, en conocer a cabalidad, a profundidad su palabra, para mantener nuestros corazones limpios, para mantener nuestras manos limpias delante de Dios, porque solo los limpios de mano, los limpios de corazón podrán ver ¿a quién? A Dios.
somos amados. Gracias a Dios porque somos amados. Dice aquí, por cuanto has guardado la palabra. ¿Qué han guardado? ¿Qué les devolvió la reforma? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. Y es la primera vez en el Apocalipsis que hace referencia al rapto. Cuando llegue el momento de la prueba, los amados del Señor, los que viven para el Señor, van a librarse de esa prueba. Van a ser librados. Levante su mano al cielo, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta iglesia no tiene chiquimangue. Esta es la iglesia ideal, la que Dios le dice tienes puerta abierta. Ojalá hubiera quedado así. Pero como todo en la vida, aún la libertad, si no se trabaja con cuidado, puede caer en libertinaje. Así que Dios le dice a estas personas, guarden la pureza espiritual porque ustedes han tenido un gran privilegio. Ustedes han tenido la oportunidad de conocerme a mí directamente, sin intermediarios, sin mecanismos ninguno, sin inventos ninguno. Usted y la palabra, usted y la palabra, usted y Dios, usted y el Espíritu Santo. Y le dice aquí, ¿verdad? Guarda la pureza espiritual. Aunque sean pocos, mire, aunque sean pocos, aunque sea poca fuerza. Y dice aquí, y quiero que entienda lo que nos está diciendo la palabra, es que el poder y el impacto de la iglesia no se mide en grandes números, o grandes templos, o grandes producciones, sino en que se pueda cuidar y mantener la pureza espiritual. Sino en que haya fidelidad total, sino en que haya obediencia total, en que haya dependencia total de la palabra, pasión por la palabra de Dios. Lo demás le toca a Dios. Lo demás está en las manos de Dios. Y yo quiero que usted entienda que pueden dar patar los judíos, pero los judíos se metieron en un pinche lío crucificando a Jesús. Pero porque crucificaron a Jesús, nos abrieron puerta a nosotros. Así que el lío que lo resuelvan ellos, usted gócese de la bendición que le tocó. Mire lo que dice Romanos 8, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Que los judíos digan lo que quieran. Yo soy judía por lo interior, yo soy judía por la circuncisión del corazón y yo soy judía porque de los judíos salió Jesús y yo le sirvo a Jesús. Así que usted es judío, ¿sí o no? Mira lo que dice Gálatas, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Usted tiene el mismo derecho que los judíos. Todos somos, dice aquí, y lo dice, linaje de Abraham. Usted bendiga a los judíos. Ore por los judíos. Ore por Israel. Ore por todo y cada uno de ellos. Porque al fin y al cabo son el pueblo y la nación de donde salió ¿quién? Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que orar. La Biblia nos dice que oremos. Porque así como los odia Satanás, porque Satanás los odia con toda su fuerza. ¿O por qué usted cree que Israel dice, miren lo que dice la literatura, que desde el inicio hasta hoy, que ya llevamos en este proceso con Israel casi 6,000 años en el mundo, en total han logrado estar en paz 25 años cuando lo suma. Miren lo que dice la literatura.
Desde la fundación de Israel, del pueblo de Israel, que son desde Abraham, hasta hoy, cuando suman los años en los que han logrado estar en paz sin que los estén atacando, bombardeando, solamente suman 25 años. El resto se ha mantenido siempre en guerra. Porque Satanás odia el pueblo de Israel. Satanás odia a los judíos. Pero ninguno ha podido destruirlo. Se han levantado y han tenido que ceder y han salido derrotados porque sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Y hasta que esto no se termine, Dios tiene promesa para el pueblo de Israel. Y Dios siempre cumple todas sus promesas. Así que nos toca orar por Israel, nos toca bendecirlo. Y mire lo que dice aquí, a los que venzan. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Diga conmigo, yo tengo que retener el privilegio de tener la palabra de Dios. Retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Eso ya todo es después de rato. Dice aquí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que nos está diciendo la palabra a la iglesia, en este caso a la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal. Me emocioné, pero ahí seguí la iglesia. Filadelfia significa amor fraternal. Está ubicado a 56 kilómetros de Sardis. Son famosos por sus viñedos y se le conoce como la cuna de la civilización griega. Sabe que la iglesia, la Biblia viene del arameo, pero luego fue traducido al griego. Así que de ahí viene nuestra herencia helénica. Usted sabe que los números romanos, todo lo que usted sabe lo que son los números romanos, ¿no? Los recibimos de nuestra herencia helénica, de los griegos y muchas cosas. Así que es bien importante lo que la palabra nos dice. Felicita a esta iglesia. Claro, es la iglesia que sigue la reforma protestante. Así que cuando se hacen reformas, las cosas quedan nuevas. ¿Cómo quedó la iglesia en ese momento? Como algo nuevo. Pero como todo lo nuevo, si no se cuida, si no se le da mantenimiento, si no procura retener esa gran oportunidad o ese gran privilegio, puede caer en situaciones muy lamentables, que viene siendo lo que ya nos quedaría para la próxima semana, que es la iglesia de la Odisea, y con eso finalmente terminamos las iglesias. Lo que realmente atañe a nosotros como iglesia, en la que Dios nos ha ido llevando a través de los años, a través de los periodos, y es importante que entendamos que seguimos en pie de lucha. Seguimos en pie de lucha porque ciertamente, aunque la Biblia de la Odisea, la iglesia de la Odisea, perdón, se le conoce ya como la iglesia de la apostasía o la iglesia tibia, y como ustedes pueden ver en la gráfica, ¿verdad? Ya la puerta que estaba abierta, ¿qué pasa? Se cierra. Pero Dios nos sigue hablando hoy a través de su palabra y nos dice lo que has oído, lo que has entendido de la palabra, sin adulterar, sin intermedio, reténlo, guárdalo, no lo pierdas. Dios nos guarde y nos libre de caer en esa circunstancia que cayó esa iglesia de muerte espiritual, muerte. Porque cuando vemos la iglesia de Sardis, que es el periodo más lamentable para la iglesia, decimos, ¿a qué nivel puede llegar el cristiano a parecer del mundo? ¿De qué forma los cristianos podemos llegar externamente a vernos de una forma y decir que somos de una forma y tener fama de una cosa, pero internamente vivir como vive el mundo? Dios nos libre, Dios nos guarde. Y la solución es sencilla. Sé diligente diariamente en mantenerte pegado a Dios.
No es que no te puedes desocupar de la palabra, tampoco debes preocuparte de la palabra. La palabra clave es mantenerte ocupado diariamente. El día de mañana tendrá su propio problema. El de hoy, que es el que tenemos, no sabemos si Dios viene hoy por la tarde. Cristo puede venir yo terminando el culto y él dice, nos vamos. O sea, esto puede ser, venga, en cualquier momento nos vamos. Usted está listo. Está su nombre escrito en el libro de la vida. Ha decidido usted con todo su corazón no solamente decir que es cristiano, sino vivir una relación con el Dios del cristianismo primitivo, del que es el mismo ayer, hoy y será siempre. La iglesia ha atravesado periodos de cambio, pero el Dios al que le servimos ha sido el mismo siempre. Él es el principio y Él es el final. Así que usted y yo tenemos una gran encomienda: mantener esa pureza espiritual, mantener esa fidelidad espiritual, mantener realmente el amor los unos por los otros, no fingido. Mire, diga conmigo, no fingido, no de apariencia. Que tú le puedas decir a la persona, te amo, quiero bendecirte, tú eres mi hermano. Mira que está sobre él, tú eres mi hermano. Somos de la familia espiritual. Y yo te amo, yo te amo. Yo quiero lo mejor para ti. No importa que tú lo quieras recibir, no importa que no lo quieras recibir, yo te amo. Y quiero lo mejor para ti. Si lo quieres recibir, ya queda de ti. Pero de mí, siempre tienes que ver a Cristo. En mí, siempre deben ver a Cristo. Por eso decía ahorita, y estoy convencida, que la primera pregunta que nos van a hacer en el cielo, veamos palabra de libertad en el nombre de Jesús. La primera pregunta que nos van a hacer en el cielo es: ¿cuánto lograste imitar a mi hijo? ¿Cuánto lograste ser como Jesús? Y eso es lo que nosotros estamos llamados. Y aunque nosotros estamos en la lucha de la iglesia de la Odisea, que la vamos a conocer la semana próxima, aunque usted la va a reconocer como anillo al dedo, usted la va a reconocer y va a decir, en efecto, es nuestra situación actual y en efecto, tengo que estar vigilante. Mis vestiduras tienen que mantenerse color blanca. Todas las noches yo estoy a nada de poner un rótulo al lado de mi cama que diga, no te olvides de blanquear la ropa. Porque a veces uno llega tan agotado, a veces uno llega tan afanado del día, no que tengas preocupación, sino del ajetreo del día, que el cuerpo lo que quiere es coger la cama y morir. Y yo me duermo en 3 segundos, mi gente. Yo empiezo a orar y me quedo en santificado sea tu nombre. ¿Qué problema? Pero lo santifico. Entonces, como yo no me gusta alterar el orden de la oración, si me quedo dormida, al otro día por la mañana digo, Señor, retomando la conversación de anoche. Y limpie sus vestiduras. Nos reímos, pero ciertamente seamos diligentes. Amén. Vamos a estar en pie. Mira qué buena soy, los trateo y mire, ya. 3 minutos antes, eso pasó. Bendecimos a Shamil, a Marangeli, los bendecimos. Declaramos que están cuidados por Dios, guardados por Dios. Padre, queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Nosotros somos tu iglesia. Somos tu iglesia. Somos tu iglesia. Permítenos cumplir a cabalidad con la responsabilidad de ser luz del mundo, sal de la tierra. Ayúdanos, enséñanos,
Fortalece nuestra fe para poder actuar conforme a lo que hemos oído, lo que hemos aprendido y guardarnos en santidad del mal de este mundo, para que podamos alumbrar en tiempos de oscuridad. Queremos honrarte, queremos obedecerte, queremos alegrar tu corazón. Ayúdanos, Señor. Delante de ti estamos para pedir que nos ayudes a ser santos, a estar separados para ti, a vivir conforme al llamado que has hecho a nuestros corazones, Señor, y a responder de acuerdo al testimonio de un cristiano verdadero. Salimos de aquí, pero no de tu presencia, porque tú siempre, siempre debes estar en nuestros corazones. Habitar con nosotros, dormir con nosotros, levantarte con nosotros, bañarte con nosotros, comer con nosotros. Que en todo tiempo esta conexión esté viva, esta conexión esté fuerte, esta conexión esté como un fuego ardiente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bendecidos.